Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Bueno, estamos en un nuevo programa de Más de 1000 gritos y en este caso vamos a hablar de una película que creo que es una gran conocida por todos los fans del terror, aunque es una gran desconocida por los que simplemente son fans del terror y sí que conocen la obra de Eugenio Martín, de la que todo el mundo conoce Pánico en el tren siberiano. Nuestro invitado de hoy es alguien que para mí es un orgullo tenerlo porque me apetecía mucho que pasara por aquí. Porque creo que es un gran conocedor del cine fantástico, del cine en general y en especial del fantástico español. Me ha costado muchísimo dar una vuelta por distintas webs para encontrar cuántos libros y cuál es la obra de Carlos Aguilar, que es, como ya habéis leído, es nuestro invitado. Imposible encontrar todo lo que ha hecho este hombre, no sé cómo le da tiempo. Con lo cual simplemente voy a daros un repaso a lo más importante, que es lo que entra enroca dentro del cine del que hablamos en este podcast, que son los dos libros que hizo de las guías de cine fantástico y de terror para el festival, para la Filmoteca Española y demás, que uno va desde 1994 a 2004 y el anterior de 1900 a 1983. El fanzine Quatermass, que hizo especial de cine de terror, de fantástico español, y el libro que nos ocupa de Eugenio Martín, y seguro que me dejo infinidad de cosas. Carlos, muy bienvenido a Más de 1000 gritos. Hola, ¿qué tal? Me imagino, no, sé que me he dejado cientos y cientos de cosas porque la cantidad de obras que has escrito tú sobre cine creo que es innumerable. Creo que necesitaríamos un programa y una biblioteca solo para contenerlo todo. Bueno, sí, entre autorías individuales, autorías compartidas y autorías colectivas, pues tengo unas 80 obras en el mercado, con que imagínate. Es decir, a razón más o menos de 2 libros al año es lo que escribo. Unos 80, poquita cosa, no es poca cosa. Y si no recuerdo mal, no me ha dado tiempo a encontrarlo, pero recientemente creo recordar que habías escrito también una novela. Bueno, una novela no, llevo escritas 6 novelas. Lo que pasa que esta última que dices tú es la segunda que publico sobre género western, que me encanta. Correcto, esa, sí, de esa hablaba yo. Sí, O sea, entonces, no solo ensayos, sino también novelas. Sí, y también, bueno, libros de música. Yo soy un loco del flamenco y del jazz y también sobre eso he incursionado. Vamos, un todo en uno. Y luego, aparte, tienes tiempo para dedicarnos un ratito para hacer un podcast sobre una película. Vamos, no sé cómo te da tiempo a todo esto. Con mucho gusto. No te quites importancia. Pues ya te digo que me apetecía mucho, hablamos hace muchísimo tiempo de hacer este programa, pero por historias personales pues hemos tardado, pero bueno, aquí está. Y bueno, no sé yo muy bien por dónde empezar, pero creo que una buena manera de empezar a hablar de Una vela para el diablo, que es la película que nos ocupa. Creo que es la segunda película dentro del cine fantástico de Eugenio más famosa porque, como decía anteriormente, todo el mundo conoce Pánico en el tren siberiano, que es una gran obra, pero esta película quizás es algo menos conocida, pero no menos importante. Y a mí lo primero que me llama la atención de esta película, la primera vez que la veo, es que es de 1973, época en la que ya habían bajado las presiones, supongo, de la censura, pero aún estaban presentes, porque la democracia estaba a punto de llegar, pero claro, eso el pueblo no lo sabía, que la democracia estaba a punto de llegar, eso lo sabemos nosotros ahora, pero creo que es una película que a pesar de estar en ese momento que la dictadura aún era férrea y la censura aún existía,
creo que es una película que saca muchísimas cosas que a mí particularmente, no habiendo conocido la época de la censura más allá de haber leído libros, me sorprende cómo trata los temas que trata, cómo trata el erotismo y las desnudeces en una época en la que aún estábamos en plena dictadura. Me parece algo muy, muy sorprendente. No sé si a ti te lo parece. Sí, efectivamente, pero hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que la censura se relajaba mucho cuando la película era o parecía de terror o de cualquier otro género, porque pensaban que estaban dirigidas a gente que era ya medio tonta de entrada, con lo cual, bueno, ya no se iba a volver peor. Es decir, que una película intelectual de arte y ensayo eran mucho más duros, mucho más severos, porque consideraban que se dirigía a un público de un nivel cultural alto y eso entrañaba un peligro. Pero en una película de terror, en un western, en un policíaco, decían, bueno, esto es cine de género, tal, abrían bastante más la mano. Eso por un lado, y por otro lado sucede que la película sí que sufrió problemas de censura, lo sufrió y mucho, le cortaron bastante. Lo que pasa es que, modestia aparte, cuando hicimos el homenaje a Eugenio en el Festival Retrovac de Granada, yo hice una serie de gestiones para tirar una copia nueva de Una vela para el diablo, recuperando todos los fotogramas posibles que hubieran sido cortados, porque estaban en el laboratorio donde hicimos la gestión, ¿no? Entonces se hizo una reconstrucción de la película que costó un dineral, pero bueno, era la época esta feliz antes de la crisis, con lo cual el presupuesto del festival lo asumió. Y esa es la copia que se ha ido viendo a partir de entonces, que ya te digo, difiere de la original, de la que se estrenó en su momento, pues al menos en 6 o 7 minutos, de corte aquí, corte allá. Sí, porque yo he visto recientemente la película de la única manera que se puede ver ahora mismo, que pues sinceramente pues es de una forma un poco ilegal, aunque dentro de poco va a salir en una versión que creo que tampoco tengo muy claro cómo va a ser, pero va a salir en Blu-ray recientemente. ¿Y cuál es la duración? Porque la película que yo he visto no recuerdo lo que duraba, pero supongo que sería la versión amputada, porque yo sí que recuerdo que aunque sí que he hablado de este erotismo que está presente, sí que creo que le faltaban, ahora cuando llegue un momento hablaremos de esos momentos, pero sí que había unos momentos en los que a mí me parecía que le faltaba algo. Y recopilando, hablando otra vez de tu libro, del libro de Eugenio Martín, Un autor para todos los géneros, que se lo recomiendo a todo el mundo y creo que aún se puede conseguir, ¿no? Bueno, quedan muy pocos, así que el que le interese realmente que se ponga en contacto conmigo, porque por librerías quedarán 4 o 5 y a mí me quedan 6 o 7 ejemplares, no más. Pues a todos nuestros oyentes que os interese, creo que es un buen momento para que si os hacéis con un ejemplar de él, sea el momento de poneros en contacto con Carlos, porque yo lo hice recientemente y os digo que de primera mano ya no es lo que diga él, que también es respetable lo que diga él, pero os lo digo yo, que lo he leído como fan del género y que es un libro muy, muy, muy interesante y que merece mucho la pena. Hablas de unos 6 o 7 minutos más, pero bueno, incluso eso, me dio un poquito, decía que en este libro incluso tú hablas, recientemente volví a leer el apartado cuando hablas de esta película y hablabas eso, de que sí que había sido muy, muy censurada y repito que ahí me sorprendía, habiendo leído esto de tu autoría, aún así, estando censurada, ver lo que sale en la película, porque no quiero imaginar lo que no sale, lo que amputaron. Sí, efectivamente. Es que, bueno, en el libro no pudimos comentar nada de la nueva versión, porque claro, cuando yo escribí el libro aún no se había celebrado el festival y aún no sabía yo si iba a tener presupuesto para hacer este nuevo tiraje, ¿no? Entonces lo estuve hablando con Eugenio, porque además, claro, esta película tiene la ventaja y al tiempo la desventaja de que la produjo el propio Eugenio, o sea que los derechos son suyos. Con lo cual, para sacar ahora la copia nueva, esta que hice yo con Filmoteca, pues hay que negociar con él. Entonces supongo que lo habrán hecho la gente que saque ahora el Blu-ray. Entonces, esta copia se aproxima en todo lo posible a lo que él rodó en su momento antes de que, claro, la película se pusiera en el Festival de Cannes, en el mercado del film, allí la vieron una serie de gente y entonces intervino la censura. Hay que tener en cuenta que entonces había 2 tipos de censura. La previa, que era censura del guión, y luego la censura de las propias imágenes.
¿Me sabrías decir si no es pillarte demasiado duraciones? Porque según Film Affinity la película dura 90 minutos. Supongo que eso será la versión censurada. Sí, es que no me acuerdo realmente, pero estamos hablando de hace casi como 15 años cuando hicimos el tiraje. Pues deben ser, pues eso, 97, 96. Por Vale, sí, pues la que yo he visto es la censurada porque estaba repasando la que yo vi dura 93. Uh-huh. Esta nueva que hicimos es una maravilla, pues partimos del negativo original, ni siquiera de un interpositivo, del propio negativo que existía en el laboratorio. Eugenio obviamente nos autorizó a hacerlo, entonces se fueron captando todo lo que se había suprimido en el momento, que eso muchas veces se puede hacer cuando no se ha destruido definitivamente, claro, y entonces se talonó nuevamente la película para que no hubiera discordancia entre lo antiguo y lo nuevo, y quedó muy bien. Yo luego la vi un par de veces y realmente daba gusto verla en esta versión. Pues una maravilla. Ahora vamos a entrar a analizar. Si te parece, Carlos, voy a hacer una cosa. Si me das tu permiso, Uh-huh. como hablabas de que te quedan ejemplares, si te parece bien, para que nuestros oyentes puedan acceder al libro, pondremos durante un tiempo prudencial para que cuando se acaben esos 7 ejemplares que tienes no sigan machacándote. En la descripción del programa, si te parece bien, pondremos tu correo electrónico para que la gente pueda escribirte y pedirte los ejemplares que consideren. Sí, esto no hay ningún problema, por supuesto. Pues lo pondremos ahí y así, oye, pues colaboramos a que la gente pueda acceder a este libro. Bueno, si analizamos lo que es la película, en los créditos creo que ya notamos un montaje muy dinámico, que el director nos muestra una curiosa combinación de 2 mundos, que es lo que va a estar latente durante toda la película, pero ya nos lo muestra en los créditos, el modernismo europeo y una aldea metida en la España más profunda, en una época pues que España estaba muy por detrás de lo que debía estar, y creo que esto es algo que ya se deja ver mucho en la película y que es muy curioso. Incluso la frase con la que Eugenio decide abrir la película, que dice: solo hay 2 clases de hombres, los justos que se creen pecadores y los pecadores que se creen justos. Esta frase es muy curiosa, a mí me parece muy curiosa por lo menos, porque realmente la película sobre lo que más trata es sobre el mundo de las mujeres. Sin embargo, nos habla del mundo de los hombres, teniendo claro que hablamos de una época en la que sí que se diferenciaba más ahora, que no era tan genérico. Entonces, me parece ya una declaración de intereses lo que es esos 2 mundos que nos enseña, pero me parece curiosa esta frase porque a mí me desconcierta un poco. Me gusta, pero me desconcierta al mismo tiempo. Sí, no, la frase es muy reveladora, es muy interesante, porque es una película que está toda ella fundamentada en la idea del pecado, en el concepto más judío-cristiano. Entonces, de ahí la ambivalencia o la ambigüedad, por lo menos, que tiene la frase. Es una película donde se trata de cómo la religión católica, en su manera más dura, más inflexible, inculca esta idea del pecado, que en el mundo pues ya había ido desapareciendo para sustituirse, gracias al psicoanálisis, por el complejo de culpa. Es muy diferente, aunque en principio no lo parezca, ¿no? Entonces la película, como es muy española y quiere ser muy española, pues se olvida del psicoanálisis y aborda el tema de la religión. Correcto, sí, es una película muy religiosa. Y ya en la primera escena, la conversación entre las 2 hermanas sobre la desnudez nos deja claro esa época en la que vivimos y esos momentos en los que España está anclada en 1000 años atrás de Europa. Sí, yo recuerdo esa época. Yo ya tengo una cierta edad y me acuerdo perfectamente del tardofranquismo. Pero esto que dices tú, que efectivamente es así, es correcto, sucedía sobre todo efectivamente en la España profunda, en las provincias, en los pueblos. En las capitales ya se había homologado bastante, digamos, la moral social e incluso política con la del resto de los países europeos. Es decir, en el año 73-74 Madrid y París diferían bastante, pero un pueblecito español de uno francés difería muchísimo más.
Y es que había una gran discordancia entre lo que eran las grandes urbes y lo que eran los villorrios perdidos, olvidados de la mano de Dios y nunca mejor dicho. O sea, que es por lo que tú comentas que tú tienes algún año más que yo y sí que has vivido esta época, que yo la viví siendo un bebé. Sí que había una diferencia entre los pueblos y lo que eran las capitales del país. Una diferencia enorme en cuanto a mentalidad, enorme. Porque esta película... Perdona, me decías que enorme, ¿no? Sí, la diferencia era enorme. La diferencia, incluso en la propia Andalucía, que es donde se avienta la película, la diferencia que podía existir entre Sevilla capital, Granada capital, Cádiz capital y uno de los pueblecitos es que era de la noche al día. Es que a mí me pasa una cosa con esta película y recuerdo pues esto que tú dices. Yo soy de un pueblo que igual no es de la España profunda, pero igual está cerca de serlo. Está, pues digamos, entre la modernidad y la antigüedad. Y a mí me parece muy curioso que cuando mi padre era jovencito, que vivía en ese pueblo, que mi padre evidentemente es incluso muchísimo más mayor que tú, mi padre sí que ha vivido esta época, me comentaba él una anécdota curiosa que a mí me llama mucho la atención viendo esta película, que ya ves tú que en ese pueblo, el pueblo de al lado es el que tiene playa, mi pueblo no tiene playa, y mi padre comenta que siendo el jovencito, 2 chicas de mi pueblo se iban al pueblo de al lado, a la playa, a tomar el sol en bikini, y los niños de mi pueblo iban a ver aquello de que 2 mujeres en bikini como si aquello fuera pues algo sorprendente, algo... Y estamos hablando de los años 60, o sea, imagínate que no estamos hablando de hace 200 años. Claro, es que era algo literalmente de otro mundo. Era como que era un pecado aquello de tomar el sol en bikini, que era como, y era en bikini. Imagínate esa España si viera hoy el topless, lo que pensaría. Hombre, en lo que eran digamos, las playas de las grandes capitales y demás, no es que fuera un pecado, pero se consideraba algo indecente, como de mal gusto, algo que, bueno, se podía tolerar, pero también, dado que se podía evitar, se debía evitar. Pero claro, eso mismo en un pueblecito sí que adquiría connotaciones de pecado porque se consideraba que era una provocación al género masculino total y absoluta. Sí, así era. Y esto que estamos hablando, yo también quería decir que me imagino que a la gente de tu generación o la de mi generación, aunque sea en la de mía por haberlo oído, nos sonará, todo esto no suena, pero supongo que la gente más joven que vea esta película, con el puritanismo que la película demuestra, alucinarán y pensarán que esto es como ciencia ficción. Y no es ciencia ficción, es lo que había. Claro, para alguien joven, incluso no tan joven, digamos un cuarentón, pues esto que muestra la película es inconcebible. Pero así era. Luego otra cosa de las que a mí me sorprende muchísimo en cuanto a lo que hablamos de que lo que tú decías en tu libro y lo que hablábamos de la censura es que apenas llegado el minuto 5 nos encontramos con la primera muerte y no es casualidad que esta sea una mujer contra una preciosa vidriera más propia de una iglesia donde parece ser, está montada la escena de una manera que cuando se rompe la vidriera que tiene un ángel parece como si la espada de ese ángel fuera la que hace justicia contra el cuello de la mujer. A mí esta escena, aparte de todo el mensaje que tiene, creo que me parece una de las escenas más bonitas de la película, por todo lo que es capaz Eugenio de construir con una simple muerte. Sí, efectivamente. Ese es el sentido, y es un sentido, digamos, como si el ángel exterminador hubiera aparecido de una manera más o menos tácita y que se expresa de forma plástica, que es lo más interesante que hay en el cine, que la idea tenga su manifestación visual oportuna. No sé yo, bueno, no sé, evidentemente tú sí que has tenido contacto directo con Eugenio, has hablado infinidad de veces con él, por lo que comentabas y por lo que yo sabía. Yo no sé si a Eugenio lo podíamos enmarcar en una serie de directores que yo considero que tienen algo muy curioso, y ahora te explico. En España hay muchos directores que han hecho mucho cine de terror y fantástico, como Ibáñez Serrador o como Paul Naschy o como Jesús Franco, pero estos directores o incluso Osorio sí que han dicho siempre que son fans de este género. Pero luego tenemos casos como el de Jorge Grau, Piquer Simón y creo que Eugenio Martín está entre ellos, que abiertamente nunca han dicho ser fans del terror, incluso algunos de ellos han dicho que no les gusta. Y creo que eso ha hecho que funcionen sus películas de una manera especial. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto.
Bueno, yo les he conocido a todos perfectamente y Juan Piquer sí que le gustaba el cine fantástico, el cine de terror, le gustaba mucho. En cambio, Jorge Grau y Eugenio Martín, que ambos pues fueron amigos míos, vamos, muy amigos míos, no es que no les gustara, ellos estaban abiertos en principio a cualquier género. Si la película era buena e interesante, la admitían y la aplaudían fuera de lo que fuera. Lo que pasa es que no tenían esa, digamos, predisposición natural que pudieran tener otros, como podían ser Jesús y Paul, hacia el cine fantástico. Ahora bien, a la hora de abordarlo ponían el mismo empeño que en cualquier otra película, porque eran muy buenos profesionales y se volcaban en todo lo que hacían donde obviamente encontrasen una cierta posibilidad de conseguir una película cuando menos respetable y sólida. Te decía que no sé si es una cosa mía por el tiempo que llevo siguiendo la carrera de este tipo de directores, pero lo que digo es que no sé si, no que no pudieran aportar al género, sino que por eso precisamente de no ser fans del género, quizás esa marca, ese tipo de vicios que tienen los directores que sí que son fans del género, no están. Y por eso de que no están, hace un clic hacia cosas nuevas y hace que sea como un nuevo sistema, como algo que funciona más. Sí, lo abordaban con otras miras. Ellos no tenían conciencia exactamente de estar haciendo cine de género, aunque lo fuera, sino que para ellos pues era una película que contaba una historia particular donde los elementos violentos o macabros eran Sí, fundamentales. a eso me refería. A que un director más metido en el terror lo afronta de una manera más común, digamos. Eh, Otra de las cosas maravillosas que tiene esta película es los detalles. Por ejemplo, también en cuando las asesinas deciden hacerse de la primera víctima, tiene un lenguaje cinematográfico esa decisión que sin necesidad de abordar comentarios, simplemente con las miradas y con los planos que crea, creo que funciona de una manera, pues, lo que digo, maravillosa, una manera que no estaba hecha antes, en mi opinión. Claro, es que a Eugenio le gustaba mucho trabajar con los actores y entonces era consciente de que el mensaje, el contenido, el sentido, lo que pudiéramos decir de la película, al espectador, digamos, más o menos normal, le llega a través de la interpretación de los actores, más que con otros elementos del lenguaje cinematográfico. Era consciente de eso, sabía que tenía además dos buenas actrices y entonces lo potenció. Y otro de los grandes aciertos también, como fan de la música que también has dicho que eres, creo que la banda sonora de esta película funciona también como lenguaje cinematográfico al combinar la música así más moderna con la llegada de las turistas y la Uh-huh. música más tranquila con lo que es la vida de pueblo. Sí, claro, aunque Eugenio no es un experto musical precisamente, pero como domina todos los elementos del lenguaje cinematográfico, también le da a la banda sonora la relevancia debida. Y volviendo al tema de las censuras, que parece que es tan importante en esta época, y yo creo que es tan importante en esta película, comentabas tú antes que la censura se centraba mucho en que si era cine fantástico, pues era como menos grave. Pero también es cierto que si analizamos toda la filmografía española, también muchas veces era cierto que si, aparte de ser fantástico, no eran seres reales, o sea, eran vampiros o hombres lobo, y aparte no eran de origen español, como que todo funcionaba mejor. Pero sin embargo, aquí estamos hablando de España, de dos seres normales, quiero decir que son dos mujeres sin más, y, por ejemplo, también sorprende mucho la escena en la que una mujer soltera besa a un hombre totalmente desnudo. Y es algo también que creo que para esa época, para la gente de esa época, quizás sería algo muy impactante. Porque abiertamente van a tener relaciones una mujer soltera y un hombre que no sabemos si está soltero o casado, pero evidentemente no es su pareja como debería de serlo, según los cánones de lo decente de la época. Claro, es que una cosa es tener que censurar una película de vampiros que sucede en Transilvania y otra cosa es tener que censurar una película que habla de una serie de realidades evidentes de la España propia, de la España nuestra. Entonces, por eso te digo que ahí
había una serie de cosas que en la otra película podían ser aceptables y aquí ya pues eran inasumibles. Entonces ese detalle, por ejemplo, que dices, de todos modos ten en cuenta también una cosa, y es que entre el año 69 y el año 74, 75, se hacen en España una serie de películas muy fuertes, muy violentas, muy negras y bastante sórdidas, que consiguen que cuele, digamos, a nivel de censura precisamente por ascribirse al cine de género, pero ahora que las ves y te quedas absolutamente atónito, dices, pero esto ¿cómo pudo pasar censura en un país como era la España de entonces? Es decir, una dictadura militar legitimada por la Iglesia, ¿no? Películas como las de Eloy de la Iglesia, como No es nada mamá, solo un juego, es decir, es decir, una serie de cosas, pero realmente sórdidas, sorprendentes y muchas de ellas ambientadas en la realidad española de por aquel entonces. Sí, porque el cine, como comentas, de Eloy de la Iglesia, había momentos claramente homosexuales en un momento en el que, si no recuerdo mal, te podían meter en la cárcel por ser homosexual simplemente por el hecho de serlo. Sí, porque entrabas en una ley que se llamaba peligrosidad social, pero incluso una gota de sangre para morir amando, siendo una pelea muy floja, pero la ves ahora y dices, pero ¿cómo es posible que esto pasara la censura de la España de entonces? Sí, yo te digo que a mí esta película lo que más me ha sorprendido, de la que estamos hablando, es eso realmente. O sea, aparte que la película me gusta cómo está construida, porque, por ejemplo, ahora te quería comentar una escena de las que a mí más me sorprende, habiendo leído tu libro, que hablamos de censura, hablas de que la película tuvo tijera. Me parece que esto es una bomba para la censura. Cuando Aurora Bautista está mirando a los niños y se ruboriza, unos niños desnudos, seguido porque con los alfares se está cortando y parece estar sintiendo placer y se está ruborizando de ver a niños desnudos. O sea, a mí esto me parece que no sé si pasaría la censura hoy en día. Exacto. Pues, aunque pudiera pasarlo, teóricamente nadie osaría hacer esta escena. Porque digamos, está fuera de todos los cánones, está fuera de toda la ortodoxia, está absolutamente ajena de la corrección política, que más bien debiera llamarse corrección moral, que rige todas las manifestaciones del espectáculo en nuestros tiempos. Sí, es una escena absolutamente fascinante por eso, por lo que sugiere, por lo que dice y por cómo y cuándo está hecha. Sí, porque es lo que decimos, que es que incluso hoy una mujer adulta ruborizándose de ver a niños desnudos, es que hoy en día yo creo que la película pues no habría censura, no la cortarían, pero creo que no dejarían de estrenarla, que sería peor. Sí, claro, la peor censura a la postre es la censura económica, la que no te prohíbe trabajar, pero te impide trabajar. Correcto. Y otra de las escenas, volviendo yo, voy lanzándote escenas, pero por supuesto tú aporta lo que quieras fuera de esto, pero es que es una película que a mí, ya te digo, que escena tras escena me maravillan. No solo de cara a las cosas que yo considero que me sorprenden censurablemente, sino cosas como una escena que tiene, que es un montaje en el que la turista, según las hermanas, está escandalizando al pueblo. Y mientras ya los observan, el afilador está sacándole punta a un cuchillo y vemos el brillo del cuchillo, que también nos vuelve a decir un adelanto, Eugenio, de lo que va a ocurrir. Es claramente un adelanto de lo que vamos a ver. Sí, es una manera subliminal, metafórica, de indicar cuál es la reacción social de esa comunidad con respecto a la intrusión moral que significa la chica extranjera. ¿Y cómo puede esto funcionar también, Carlos? ¿Cómo puede ser una película hecha por un director tan grande como Eugenio, pero que ha tocado tantísimos géneros, porque creo que los ha tocado prácticamente todos? El funcionamiento de esta película, yo creo que estoy enamorado de la película, creo que es una de esas películas que cuando más la veo más me gusta. Porque creo que constantemente nos habla de cosas que son sorprendentes en todo momento, ya no solo por la censura, sino por la modernidad que tiene la película. Creo que es una película adelantada a su tiempo en todo. Sí, pues funciona también en primer lugar porque Eugenio se lo creía, es decir, creía absolutamente en la historia, en los ambientes, en los personajes, en las posibilidades que tenía de hacer una película particular e importante. Y luego porque aplicó pues toda su sabiduría cinematográfica, todos los conocimientos y toda la experiencia que había ido acumulando desde que comenzó a finales de los años 50.
Entonces, cuando tú crees en tu propia propuesta y tú tienes la capacidad para llevarla a cabo, pues no tiene por qué haber ningún problema. Siendo un gran director, como desde luego Eugenio era en su época de trabajo, porque nos dio grandes lecciones cinematográficas. Sí, absolutamente. Y también te digo una cosa, o sea, Eugenio no hizo la gran película que podía haber hecho y para la cual estaba capacitado. Es decir, aunque su filmografía tenga películas muy apreciables, muy importantes y actualmente de culto, yo creo que incluso así daba para mucho más. Y por desgracia, por una serie de condicionantes industriales, etcétera, pues nunca llegó a ofrecer todo lo que podía haber ofrecido. O sea que había mucho más que sacarle a este gran director. Sí, absolutamente. Yo creo que podía haber hecho más películas y todavía mejores, porque tenía la capacidad y tenía la vocación. Pero claro, es que no siempre basta eso en cine. Hace falta pues encontrar proyectos, colaboradores, productores que crean en ti, que no te engañen, ya sabes. Ese tipo de cosas, sí. Yo no sé si tú, llegado a este momento, estarás de acuerdo en algo que pienso yo, hablando ya no de la película, sino de la censura en sí. Evidentemente, la censura no voy a blanquearla, ni muchísimo menos, no voy a decir que era buena, ni muchísimo menos, porque evidentemente era cortarle las alas a los creadores, pero por otro lado, ¿no piensas que al mismo tiempo que les estaba cortando las alas, les estaba abriendo a que tuvieran una inventiva distinta, a que tuvieran otro camino por el que luchar para dentro del fantástico, para que les permitieran contar lo que querían contar de otra manera y que a la larga, a tiempo pasado, a día de hoy, visto años después, incluso le ha hecho algún pequeño favor la censura a nuestro cine para que haya evolucionado como evolucionó? Pues sí, no puedo estar más de acuerdo. Es triste, desolador admitirlo, pero así es. Pero no solo en el fantástico, fíjate, ¿cuáles son las mejores películas de Berlanga? Indiscutiblemente, Plácido y El Verdugo. Y ambas están hechas bajo el franquismo y con censura. Eso ya lo dice todo. Es decir, y de Viridiana, Buñuel se pasó la vida agradeciendo el cambio que le obligaron a hacer en el desenlace, porque dijo, vaya, así quedó mucho mejor. Entonces sí es verdad que la censura te obliga a sugerir en vez de hacerte conformar con mostrar. Y claro, en el arte normalmente es mucho más apasionante, mucho más sustanciosa la sugerencia que la evidencia. Pues me alegra que estés de acuerdo conmigo en esto, porque esto es una de esas cosas que dices en algunos sitios y te miran como diciendo, ¿no será que tú eres de ese rollito de la censura que te parece bien? Y, sí, ¿sabes? Es algo más hecha. Que te miran como si fueras ya políticamente de un lado, que no tienes por qué serlo ni por qué dejar de serlo, es una opinión simplemente. Constantemente lo que hablábamos, la cinta insiste una y otra vez, y es curioso que insista una y otra vez y no se haga repetitivo ni nada en combinar la Europa que se nos viene encima, las suecas que nos comentaba en nuestro cine más tardío, más de la época del cambio ya, con la España esa profunda y tan tranquila, pero hay un momento en el que hay un cambio a una violencia ya premeditada, donde las hermanas ya apuñalan a una nueva turista, las dos hermanas ya entregadas a una violencia, que además también me es muy curioso este momento, porque Eugenio le mete ahí detrás una música sacra que da a entender que, al menos según ellas, lo que están haciendo es una labor divina, no es un crimen, ni muchísimo menos. Uh-huh. Es otro de esos grandes aciertos que tiene la cinta en cuanto a su montaje. Claro, es que es una manera de expresar que el fanático tiene la conciencia tranquila, porque cree que está llevando a cabo una labor perfectamente religiosa, es decir, el castigo del pecador. Y la llegada del bebé quizás es otro momento de esos que cambian otra vez el chip de la película, mantienen lo mismo, pero nos dan a entender... Yo llegué a pensar la primera vez que la vi, incluso van a ser capaces de cargarse a un bebé porque es impuro, porque no tiene padre, pero no. Lo que quieren es otra vez volver a que esto es lo puro, esto es lo bueno, pero hay que exterminar al mal, que son los demás que lo han concebido impuramente. Claro, es que la maternidad es un valor sacrosanto en todas las culturas y en todas las religiones.
Y luego mira, hay un momento en el que lo que comentabas antes de que había muchos, que sí que había tenido tijera, yo hay un momento que no termino de entender y que lo veo un poquito forzado de la película. Y no sé, vamos, no sé, ahora que me dices tú esto, que hay otro montaje, estoy seguro que es por eso. El momento en el que Laura, interpretada por Judy Gerson, llega a las cocinas y empieza a investigar a las tinajas, en el montaje que he visto por lo menos, me parece que esto es muy gratuito, que no tiene una razón por la que decida mirar precisamente ahí y no en un cajón. Entonces, pareciéndome la película tan maravillosa, me sorprende este clip que haga que dices, pero ¿por qué? Está claro que tiene que llegar a eso porque es lo que toca, pero ¿por qué llega a eso? Lo veo un poco forzado y supongo que será por esa falta de escenas en la que seguramente sí que habría ahí algún tipo de explicación a eso. Sí, claro, es que ya te digo, cuando la película pasó la censura después de verse en el mercado del film de Cannes, cortaron una serie de cosas que alteraban, incluso rompían la continuidad argumental o narrativa de determinados momentos. Entonces que no me acuerdo ahora exactamente, pues sería uno de esos momentos aquejados de este disparate que hicieron los censores. Sí, porque ya te digo, sin venir a cuento, ella entra en las bodegas, empieza a mirar dentro de las tinajas y tú dices, ya, pero tampoco ha tenido ningún indicio de que algo le diga, debes de mirar ahí dentro. Y habiendo visto cómo funciona todo el montaje de la película, entiendes que es porque falta algo, no porque esté mal hecha la película y porque realmente Eugenio no metiera eso, sino porque evidentemente la tijera es la que lo ha eliminado. Claro. Luego también hay una escena que aquí volvemos a una escena al revés, totalmente distinta. La escena de la cena cuando una de las huéspedes empieza a subir una especie de ataque y algo horroriza, algo que han visto en el plato, cómo juega Eugenio a que el espectador en ningún momento sea consciente de qué es lo que ha visto. Sí, volvemos a lo de antes, que es que siempre es mucho más impresionante la sugerencia que la evidencia, por lo menos para un espectador, digamos, con cabeza, no para el que busque sangre y tripas desenfrenadamente, irracionalmente, injustificadamente y todos los adverbios que queramos añadir, ¿no? Sí. Y sí, está claro que donde nos lleve un director que sepa cómo hacer las cosas, que eso es lo que pasaba antiguamente, y cómo conducirnos a que tú te imagines algo que es mucho más grave lo que tú te vas a imaginar que enseñártelo, desde luego va a funcionar todo mejor. Claro, porque es una manera de enseñarte al mismo tiempo a mirar y a pensar. Correcto, sí, a que seas tú partícipe de la película, digamos, ¿no? Efectivamente. Y luego el final estamos ya en el final de la película, estamos yendo muy deprisa porque es una película a analizar mucho, pero bueno, hay una escena de 4 minutos que combina perfectamente la desesperanza de Laura maniatada huyendo, la parsimonia de las hermanas persiguiéndola sabiendo que no tienen nada que hacer y que da igual, que no tienen que correr detrás de ella, que ya correrá ella. Y todo el pueblo caminando hacia la pensión con una especie de final a lo Frankenstein de este pueblo. Creo que es un broche final maravilloso. Y la manera de la que finaliza la película con una escena que creo que es poco usual para la época, dejar ese final en el que vuelve a jugar con el espectador, a decirle, decida usted qué es lo que ha pasado. Sí, es que es una película que juega mucho con lo que los franceses llaman el segundo grado, que es una manera, como decíamos antes, de activar la inteligencia y la sensibilidad del espectador para no darle todo mascado, como si fuera la papilla de un bebé. Sí, que sea también partícipe de la obra. En cierto modo, sí, a partir de una serie de claves que, por supuesto, le proporciona el autor. Por eso podríamos decir que estamos ante quizás aunque yo no sé si estás de acuerdo en lo desconocida que es esta película, igual es menos desconocido de lo que yo pienso, pero creo que es una película injustamente desconocida. Dentro de la filmografía del fantaterror español hay grandes clásicos que todo el mundo conoce, pero yo creo que esta no es de esas, como sí que es su otra película de Pánico en el Transiberiano. Sí, efectivamente. Ya en su momento, Una vela para el diablo es una película que pasó absolutamente desapercibida. Yo que no me perdía ninguna de estas,
No la pude ver, es que no había manera, no se programaba, o sea, tuvo un paso muy fugaz por las carteleras. Y entonces cayó en un olvido del cual tampoco la pude rescatar yo cuando programé una retrospectiva de cine fantástico español, la que has mencionado tú en San Sebastián, ni cuando lo hice otra en Roma, ni cuando hice otra en Trieste, porque desde entonces es que no había copia y la copia que existía pues estaba muy mal, aparte de censurada. Entonces para mí es un gran orgullo haber posibilitado que ahora Una vela para el diablo exista en una copia nueva, original, íntegra. Y no sabemos si realmente si esa copia es la que recientemente, o sea, próximamente, más que recientemente, va a salir en Blu-ray. No tenemos ni idea de eso, ¿no? Hombre, yo supongo que sí, pero claro, tampoco lo puedo afirmar. No lo sé, a mí nadie me ha consultado nada, ni me ha comentado nada. De hecho, me entero ahora por ti. Pues deberían de habértelo consultado porque creo que eres un gran conocedor de la película, desde luego, y si además de ser un gran conocedor, eres el que consiguió que esa copia se volviera a montar. Sí, sí. Creo que no solo deberían de consultarte, sino en los extras deberías de aparecer contando esto que estás contando, pero bueno, lo cuentas en más de minutos, que tampoco está nada mal. Hombre, por mí encantado. Un orgullo tener esto, porque yo esto lo desconocía, no lo sabía. O sea, yo te invité aquí por haber escrito el libro este que me encantó, pero no sabía que además habías sido partícipe en esa construcción. Sí, esa reconstrucción se hizo para un festival que se celebraba en Granada y que se llamaba Retroback. Entonces, en la primera edición participé yo y mi gran propuesta para ese año fue dedicar un homenaje a Eugenio, incluyendo copias nuevas y la publicación del libro. Entonces hicimos la copia nueva reconstruida de Una vela para el diablo y luego tiramos copias nuevas de otras con las cuales no hubo problema con la censura en su momento, como fue su primera película, que se titula Despedida de soltero, como fue Las Leandras, como fue Tengamos la guerra en paz. Alguna más, no me acuerdo bien. A mí la que más me gusta es El precio de un hombre, pero de esa sí existía una copia decente. El precio de un hombre es un western, si no recuerdo mal. Sí, es un western, el primero que hizo, en coproducción con Italia, con Richard Wyler y Thomas Millian. También un poco desconocido quizás el western de Eugenio Martín, ¿no? En España, por lo menos. Bueno, a mí El precio de un hombre me parece una de las mejores películas del oeste hechas por un director español. La mejor incluso, junto con Antes llega la muerte, de Joaquín Romero Marchén. Y, lógicamente, cuando yo escribí mi primera novela del oeste, que se titula Un hombre 5 balas, le pedí a Eugenio que me escribiera el prólogo y me lo escribió encantado. Y para mí es un honor que mi primera novela western tenga un prólogo de Eugenio Martín. Pues a todos nuestros oyentes, aunque el western se sale de lo que trata el programa, pero bueno, yo también soy un amante del western, con lo cual también os recomiendo que, aprovechando que vais a tener ahí el correo por si queréis haceros con el libro de Eugenio, pues oye, también podéis haceros con esta novela, que no la he leído, pero estoy seguro que será maravillosa. Gracias. Carlos, no sé si te queda algo más que nos quieras añadir respecto a la película, porque creo que tienes capacidad para estar años hablando de ella, pero seguro que algo se me ha quedado a mí en el tintero de algo que tú consideres importante. Importante. Sí, podría destacar también el hecho no menos insólito que los otros que has comentado, de que se insinúe una historia de amor que no cuaja entre la protagonista y un galán guapetón. Entonces esto también era muy raro en la época, porque siempre que se insinuaba una historia de amor, normalmente esa historia acababa cuajando. Entonces aquí también es muy sorprendente que ese elemento se le dé una importancia relativa y acabe también en violencia y muerte. A mí, ya te digo, es una película que me interesa mucho, me parece un complemento y una reinterpretación ideal de una de las mejores de Fernando Fernán Gómez, que es El extraño viaje, y para mí es un honor muy especial haber posibilitado que se pueda ver de verdad como la hizo su autor. Pues desde luego es para estar orgulloso de ello y del libro que has escrito, de ambas cosas, porque te doy una vez más la enhorabuena del libro y que la película Eras un enamorado, aunque cuando te propuse hablar de ella no lo sabía más allá de que pensaba que te gustaba,
pero con la rapidez que me dijiste sí a todo lo que te propuse, pues daba por hecho que realmente, aparte de estar agradecido por colaborar conmigo, pero daba por hecho que era una película que evidentemente te gustaba y te interesaba y que la conocías perfectamente. Sí, no, ya te digo, aparte de, bueno, de que a mí con Eugenio me une una amistad que ya ronda los 20 o los 22 años, ni me acuerdo. Muy bien. Y nos puedes decir también, pues ya que creo que de la película, creo que más o menos lo hemos hilado todo, ¿en qué te encuentras ahora trabajando? Si estás trabajando en algo que sea relacionado con el cine fantástico, mejor. Y si no está relacionado, oye, el micro es tuyo para hacerte propaganda, que para eso estamos aquí. Sí, estoy ahora con dos cosas que están precisamente relacionadas con el género. Una es un libro de cine y otra es una novela. Pero no puedo adelantar más por el momento porque aún no tengo firmado los contratos y claro, nunca se sabe y luego no quiero quedar por mentiroso. Pero son dos proyectos que me ilusionan mucho, tanto el cinematográfico como el literario. Pues encantado de que nos lo cuentes y encantado de que sean dos proyectos relacionados con esto, porque te digo, tener todos tus libros es complicado, pero yo creo que más o menos todo lo que hay relacionado con el fantástico español sí que lo tengo. Y me ha gustado todo muchísimo y seguiré teniendo todo lo que escribas porque no estoy seguro de lo que voy a firmar, pero yo creo que tú junto con... se me ha ido el nombre de la otra persona que iba a nombrar. Junto con Matellano, creo que posiblemente seáis las dos personas que más habéis escrito en España sobre el cine fantástico español. Pues creo que sí. No sé, tampoco lo puedo yo afirmar, pero posiblemente. Yo creo que entre los dos tenéis para hacer una biblioteca y son los ejemplares que yo más tengo aquí en mi biblioteca y que más leo y releo porque me parecéis ambos dos enciclopedias del cine fantástico patrio. Pues muchas gracias. Con lo cual, un inmenso placer de tenerte aquí y como no eres oyente habitual, aunque algún programa has oído, no sabes cuál es el aprieto en el que pongo a todos mis invitados y, por supuesto, tú no vas a ser menos. Vale. Muy bien. Necesito que me escojas una y solo una película del cine fantástico hecho en España. Me da igual la época, me da igual que sea moderna, que sea clásica. Sí que te pediría que no fuera esta de la que hemos hablado porque ya tenemos claro, yo y todos nuestros oyentes, que es una película que te gusta, pero que otra película que te importe mucho, que sea una película que te aporte muchísimo y que haya significado mucho para ti. Bueno, pues Miss Muerte, la de Jesús del año 65. Muy bien, una película con mucho nombre y que tengo que reconocer aquí ante toda mi audiencia y ante ti, que yo aún no he conseguido verla, porque es una película complicada de conseguir una copia hoy en día. Sí. Pero de la que he oído hablar tanto que me gusta sin haberla visto. ¡Qué bonito! Pues Carlos, nada, si no quieres añadir nada más, un inmenso placer haberte tenido aquí. Espero que no sea la última vez y que en otro momento puedas acompañarnos otra vez en Más de Mil Gritos para hablar de otra película que, oye, quizás incluso podía ser Miss Muerte cuando yo sea capaz de conseguir verla. Muy bien, pues ya sabes dónde me tienes. Y aquí nos tienes también para lo que necesites y para hacer publicidad de todos tus trabajos. Y lo dicho, a toda nuestra audiencia, tendréis aquí debajo del programa en la explicación el correo de Carlos por si queréis comprarle alguno de sus libros que merecen mucho la pena. Pues muchas Carlos, gracias. Un placer y gracias a ti y a todos nuestros oyentes, pues ahora seguimos con el apartado corto. Un abrazo, Carlos. Hay una señora
horas detrás de ti. Bueno, pues vamos a ir con la segunda parte, como siempre, el cortometraje. El cortometraje que nos ocupa hoy se llama Abracitos, un título que no deja lugar a dudas cuando sabes que vas a ver un corto de terror y se llama Abracitos. Ya sabes que lo que vas a ver va a tener cierta mala leche, ya te lo imaginas. Es un cortometraje que ha dirigido nuestro invitado de hoy, Tony Morales, y que es un cortometraje que está plagado de premios. Y yo os contaré lo que pienso yo de este cortometraje con su invitado, porque acabo de hacer, antes de arrancar la entrevista con Tony, algo que no había hecho nunca con un corto y que de verdad acojona. Tony, bienvenido a Más de Mil Gritos. Hola, Domingo. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí, porque ya te digo que hay que mover el mundo del corto y bueno, este corto lo merecía. Muchas gracias. Como te decía, es un corto que acabo de hacer una cosa mientras estábamos aquí preparándonos y esperando a la hora de nuestra charla. He hecho algo que nunca había hecho con un corto y lo he hecho un poco de casualidad. A ver. Mientras estaba repasando tu filmografía, repasando las cosas que tenía anotadas, tenía puesto el corto y lo estaba oyendo, pero no lo estaba viendo. Como ya lo había visto, más o menos sabía por dónde iba, pero me ha provocado una experiencia. Tengo que decirte que el corto, la primera vez que lo vi, me dio bastante impresión y es un corto que se puede decir que acojona. Incluso para alguien muy curtido en el cine de terror, como es mi caso, da mal rollo. Pero es que oír el audio da muchísimo, muchísimo más mal rollo aún. Sí, estuvimos trabajando mucho lo que es el diseño de sonido, pero desde en la preproducción con Carlos y con Lito. Y sobre todo yo quería generar terror, generar miedo con el silencio. Era algo que me había propuesto y bueno, eso ya el público dirá si se ha conseguido o no. Bueno, antes de continuar, como siempre, recordarle a toda nuestra audiencia, a nuestros oyentes y nuestras oyentes, que el corto ya está en abierto, por eso estamos haciendo el programa. Y si te parece bien, Tony, dinos dónde está ubicado para que nuestros oyentes puedan dirigirse a él, porque es el momento de que dais a la pausa, veáis el corto y luego sigáis porque vamos a destriparlo. Pues mira, el cortometraje se encuentra en mi canal de YouTube, también está en Vimeo y se puede acceder, bueno, poniendo Tony Morales Abracito en Google o a través de mi página web, que ahí lo tiene ya directamente, www.tonymorales.es, el Tony con Y, y ahí lo pueden localizar fácilmente. Vale, si te parece bien, Tony, esto lo dejo a tu elección, por supuesto. Como es algo que no suelo hacer, pero creo que es algo que debería de hacer. Alguna vez nos ha dado el caso de necesitar entrevistar a algún director que su corto no estaba en abierto y nos lo ha cedido durante unos días y hemos puesto el link en las especificaciones del programa. ¿Te parece bien que pongamos también el link ahí en las especificaciones, ya si alguien puede bajar directamente y ya lo tiene el link? Sí, claro, por supuesto. ¿Dónde crees que sería mejor que pusiéramos el link? ¿El de Vimeo o el de YouTube? YouTube, vale, pues pondremos ahí y bueno, lo pondremos en el momento que estáis oyendo esto, ya lo tenéis ahí debajo, es la magia de la informática en falso directo. Si no me equivoco, viendo tu filmografía, ¿es tu cuarto trabajo? ¿Tu cuarto corto? Bueno, yo lo considero el cuarto, tengo otro corto más, en verdad es el quinto, pero yo lo considero el cuarto por el significado que tiene. Pero vale. Tengo un quinto, incluso se puede considerar un sexto, pero el sexto es una especie de spot que hice para el fanzine en un concurso. Vale. Pero es el cuarto. El cuarto. Quizás sea el que más premios ha tenido porque impresiona ver el póster del corto. Bueno, más premio tuvo Ada, mi segundo cortometraje. Pero en cuanto a calidad de premio, lo que es el reconocimiento de festivales, sí es el más importante. Sí es el cortometraje en cuanto a calidad de premio. Abracito, el premio más importante que consiguió fue el Fantasporto Mejor Cortometraje. O también el festival de Overlook Film Festival. O sea, ha estado en festivales muy tochos y ha conseguido premio en alguno de ellos.
Muy bien. ¿Cuántos sabrías decirme? Porque esto a veces a los directores que tenéis un corto con muchísimas selecciones igual os pilla un poco de sorpresa. Más o menos sabrías decirnos por cuántas selecciones más o menos ha tenido aproximadamente. Bueno, yo es que no me quise hacer un plan de distribución totalmente distinto a lo que hice con Ada. Ada, por ejemplo, obtuvo más de 270 selecciones y más de 70 premios. A Bracito yo me centré más en calidad, o sea, hice menos envío, me seleccionaron en 2/3 partes, más o menos, y me centré mucho sobre todo en la calidad de los festivales. Y ahí él obtuvo, creo recordar, no me acuerdo muy bien, más de 50 selecciones y más de 20 premios. Vale, 50 selecciones, pero por lo que comentas en festivales, digamos, con más nombre. Festivales, digamos, de primera división para que todo el mundo los entienda. Efectivamente. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar de lo que es el corto. El arranque a mí me parece que ya es algo perturbador, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la infancia es algo que cogido de la mano del terror funciona muy bien. Claro, hay que saber hacerlo luego, la dirección, el guión y demás. Pero esa primera escena de la niña llorando, hablando con su padre, ya da un mal rollo y que es perturbadora. Sí, quisimos empezar fuerte. Bueno, yo cuando estudié y siempre que he visto cuando veo una película, cuando veo algún corto, a mí, por lo que leí, por lo que he estudiado y por todo y por los consejos que me ha ido dando la gente que entiende sobre este medio, lo que tú te queda sobre la imagen de un corto, de una ficción, es siempre la primera imagen. Y le estuve dando muchísima vuelta con Fer, con mi co-guionista, y tenemos que plantear lo que es el arranque con algo que te mantenga durante todo y se te quede clavado lo que es en la retina. Y yo creo que lo conseguimos, porque lo estás escuchando a la vez que estás viendo lo que es la introducción de los logotipos, etcétera, etcétera, y esa primera imagen de la chica de rodilla en el pasillo con la llamada que acaba de recibir, pues yo creo que es el inicio de lo que viene a continuación. Es empezar el corto muy arriba. Muy arriba, sí, lo empieza con mucha fuerza. Y una cosa que hay muchos directores que están empezando, que claro, tú no estás empezando, es el quinto corto, pero yo creo que siempre se está empezando, digamos, hasta que das el salto al profesional, siempre estás empezando. Sí. Muchas veces descuidamos, porque me incluyo en eso, yo también lo he hecho, descuidamos el sonido. Y nos centramos más en la imagen, en la fotografía, en el guión, en la puesta en escena. Y el sonido yo siempre he pensado que es algo muy, muy, muy importante, aunque yo soy capaz de descuidarlo a veces, pero con el tiempo me he dado cuenta. Y creo que, como comentamos anteriormente, por el hecho de que te digo que ya me pareció un corto potente en sonido, pero ahora mismo, hace un ratito que lo he oído sin verlo, me parece que si tuviéramos que hablar de lo mejor que tiene el corto, siendo que en general me gusta mucho, es la potencia del sonido. Sí. Es que el sonido está trabajado muy previamente. Yo siempre trabajo con Carlos Ruiz, con Lito, para los amigos. Y siempre trabajo con él desde el principio, desde el guión técnico, y le digo exactamente lo que quiero, le mando muchos ejemplos. Y es crear la atmósfera a través del sonido. Y yo quería probar en este trabajo, que no lo había probado previamente en mis anteriores cortos, porque yo creo que un corto es para aprender. Y quería trabajar con el silencio, crear el terror desde el silencio, desde la angustia de dos niñas que están en silencio por algo que sucede. Y ese momento en cuanto cruje la madera del suelo porque pusimos parquet, o el viento que se escucha muy, muy a lo lejos, o también crea la atmósfera que mete, que siempre le digo que a Carlos que me meta, una atmósfera como de suburbio. Pues yo creo que toda esa mezcla junto con la respiración de las niñas, pues lo que crea que ese salto de calidad en cuanto al sonoro, como tú has indicado. Luego también creo que una de las cosas más difíciles que puede hacer un director o directora, hacer alguien que se pone frente a un corto, trabajar con niños, yo creo que es muy, muy complicado porque
Porque por muy profesionales que sean y por muy bien que lo hagan y que aquí es así, pero creo que saber dirigir a un niño hacia que esté centrado en lo que está haciendo siempre es más difícil que a un adulto. Y si a mí ya personalmente me parece que es complicado con un niño, con una niña en este caso, con dos, será más complicado, aunque uno es un poquito más mayor, pero creo que eso también es un reto que merece mucho destacar, porque creo que funcionan muy bien las dos niñas y evidentemente, aunque la parte más importante es su trabajo, creo que no es menos importante el trabajo de la persona que está encima de ellas dándole indicaciones. Sí, bueno, yo es que tengo ya un máster hecho con niños porque en todo mi cuarto aparece un niño chico, siempre. Pero bueno, yo estuve trabajando con Carmen Sala y Beatriz Sala, que en la vida real también son hermanas, curiosamente. Y nosotros estuvimos trabajando 2 meses previamente, casi 2 veces por semana, por las tardes. Y yo lo trabajé con ella muchísimo y le hice ver de que disfrutara, sobre todo, pero sobre todo le hice ver porque era su primer cortometraje, aunque no se note, porque lo hacen maravillosamente bien ambas, pero yo le dije, si cortamos, si hay algún fallo, vamos a intentar, que eso yo siempre como que se lo masticaran bien, que no sea problema nuestro, que no sea problema de dirección y para motivarla y de actoral. Y así fue. Ella lo trabajamos tanto, lo engullaron tan bien todo, que en cuanto decíamos acción, la niña entraba directamente y se ponía a sentir el terror, a llorar, esas lágrimas en el ojo. Y si repetíamos la toma porque fallaba en cualquier otro elemento, o ella misma, que también no lo recuerdo muy bien, pero puede ser que también se cortaran por ella, pero siempre lo cogían a la primera. Y eso es un gusto, sobre todo para mí, porque significa que has hecho bien el trabajo. Sí, sí, desde luego las dos niñas funcionan muy bien, especialmente la más pequeña. No sé si simplemente por el hecho de ser más pequeña o porque su papel sea algo más potente, pero la pequeña es la típica niña, que me perdone la audiencia por lo que voy a decir, pero es la típica niña que la ves y dices, yo tengo una hija como ese, le doy la adopción, porque da un mal rollo que flipas la colega. Sí, pero luego es un encanto en la vida real. No, me refiero a una niña como el personaje, no como la niña. Sí, Por te supuesto entendí que ni la he perfectamente. visto. Y que me perdonen los padres de ella si los oyen, pero es que la ves y dices, uff. Un detalle que me gusta mucho del principio del corto, que es algo que a mí me parece que son ese tipo de cosas que el espectador, digamos, virgen, y cuando digo virgen no me refiero a que haya visto pocas cosas, sino a poco conocedor del medio, me refiero a alguien que no se dedique a esto. Ese detalle de la escena en la que las dos hermanas están hablando en el plano y contraplano y se ve la mitad de los rostros ocultos por la otra, me parece que tiene una potencia y es muy conmovedor, y eso unido a la actuación de las dos niñas, creo que esa escena es de las escenas que no pretenden provocar terror como tal, pero que funcionan de una manera maravillosa, por lo que quiero decirte que es un plano de los que dices, para darle la enhorabuena al director por esa construcción de ese plano. Muchas gracias, Domingo. Era uno de los planos, uno de los momentos que más claro lo tenía, es crear esa angustia en ese preciso momento, con media pantalla, y en esa pantalla que ocupe la otra media su rostro, y que la mitad de la cara lo ocupe el escorzo de la otra, que lo provoca su cabeza. Pero si te das cuenta, cuando estamos viendo esa imagen, ella apenas se mueve. Su rostro lo transmite todo a través de los ojos, de la mirada. Y eso es lo que nosotros queríamos conseguir, crear esa angustia a través del... Ahí hay mucho silencio, pero no es el típico plano donde ella se mueve mucho como angustiada, no. Te mantengo ahí y estás siempre en el mismo punto para generar esa angustia y también provocar ese terror en el interior de las personas que lo vean. Yo creo que lo conseguimos. Eso ya a gusto de cada uno, pero mantener el terror ahí intacto solo a través de sus ojos, yo creo que está guay.
En mi opinión lo conseguís y muchísimo. Y bueno, la muestra ya no es solo mi opinión, es la cantidad de festivales por los que habéis pasado y festivales potentes, como decíamos antes, con lo cual no es que pienses que lo has hecho bien, es que lo habéis hecho bien. Bien, no excelente. Bueno, siempre se puede mejorar. Hombre, sí, claro, siempre se puede mejorar, pero bueno, también cualquiera de los directores grandes de España o de cualquier país pueden mejorar. No, todo el mundo puede mejorar en el cine. Sí. Otro momento culmen del corto, porque claro, el corto, aunque dura 10 minutos, como tú me comentabas antes fuera de micro, hay poco que analizar porque es todo demasiado rápido. Y no lo digo a modo negativo, sino que hay pocos planos con muchísimo mensaje, pero es todo muy 1, 2, 3, 4. Entonces hay poco que se pueda desgranar del corto, aparte de que te guste. Y otro momento de tensión que a mí me parece que funciona muy bien y que ahora te apuntaré las cosas que considero que tiene, es el momento cuando la hermana mayor decide atarse a la pequeña con una cuerda para salir y no perderla. Y negando la existencia de abracitos, y cuando se levanta, en la mesita vemos un osito que parece como incluso estar mirándolas, y cuando ella sale de plano, vemos que la niña pequeña está encima de la cama. Es otro golpe de esos de efecto que dejan al espectador con los vellos de punta. Sí, bueno, a mí eso me sorprendió porque el corto se estrenó en el Fantasia International Film Festival. Claro, se estrenó en agosto de 2020, en plena pandemia, y todos los festivales eran online. A nosotros no llegaba la mensaje de toda la gente que lo veía a través de las plataformas que facilitaba los festivales. Pero claro, tú no veías la reacción de la gente, solo veías sus opiniones. Y me acuerdo del primer pase que hicimos nosotros, que pudimos asistir, fue en el Fanzine de Málaga, que fue en noviembre, en aquella época en que a partir de tal hora tenía que estar ya en tu casa. Y fue a las 3 de la tarde la proyección del corto, me acuerdo. Y me sorprendió mucho en ese punto que me indica cuando la hermana sale del castillo y se encuentra a la hermana dormida y luego despierta, la reacción de la gente. La gente se asustó ahí. Y me sorprendió muchísimo que en ese punto provocara que a la gente se le pusiera los vellos de punta, porque no me lo esperaba. Como era la primera vez que yo vi esa relación, y luego en otros festivales que también lo he ido viendo, como la muestra Sci-Fi, en ese mismo punto, igual la misma reacción. Digo, será ese momento. Fue el momento más complicado de grabar. Me acuerdo que fue uno de los primeros que grabamos. Y fue muy duro, porque te tiene que dar tiempo a sorprender de que la niña esté de pie. Es que no sé hasta qué punto tengo que desgranar esto. Pero puedes desgranarlo porque ya hemos avisado de que lo vean antes, con lo cual tienes carta blanca. Pues eso es lo que te he comentado. Para la sensación, para el cerebro de la persona, con este movimiento de cámara que diga, no puede ser, what the fuck, ¿cómo esta niña le ha dado tiempo? Que está dormida, porque no es ninguna doble, está dormida y de repente está de pie. Y eso es lo que creo que sorprende en ese punto. Porque en un momento dado la ve cuando la cámara baja, que está ya ahí desenfocada al fondo, y cuando la cámara vuelve a subir, está de pie. Y ese momento, pues, fue el más complicado, fue el más placentero una vez que se grabó, y fue el que más ha sorprendido, aparte del jumpscare final. Yo creo que es el segundo favorito de la audiencia. Sí, yo creo que es un momento a nivel ya terror, porque el otro plano anterior que te decía es bonito a nivel lo que transmite, pero a nivel transmitir terror, este plano es de los mejores, de los más potentes, y ya te digo, yo cada vez que lo veo se me ponen los vellos de punta, y lo he visto 4 o 5 veces y me ha pasado las 4 o 5 veces. Eso es bueno. Por lo menos se mantiene ahí. Se mantiene. Cosa. Sí. Otra de las cosas que funcionan muy bien, que te decía que ahora te diría una cosa. A mí hay una cosa que me da mucha rabia del cine de terror en general, y que es algo que en el cine español no se suele usar mucho, pero en el cine yankee es muy, muy típico. Yo siempre digo que el cine que se hace, ya no en España, sino en Europa, se dedican a asustarte con un guión.
El cine que hacen los americanos se dedican a asustarte con un golpe de música, que yo digo que en una comedia también tú, en un momento que nadie se lo espera, pones la música a todo volumen, se va a asustar toda la sala de cine igual. O sea, no están haciendo terror. Entonces, tu corto tiene una cosa que me llama mucho la atención, que casi llegando al clímax final, sabes jugar y conjugar algo que me parece a mí que es muy difícil, porque conjugan las dos cosas. La que a mí no me gusta, del cine americano, que te suben el volumen de golpe, pero también estás conjugando eso, haciéndolo con una estructura de guión que también asusta, con lo cual me asusto con razón, no me asusto y digo, me habéis asustado solo porque me habéis subido la música, sino que vas mucho más allá y has sabido conjugar dos cosas que yo creo que es muy difícil conjugarlas. Sí, pero nosotros cuando estuvimos montando, bueno, cuando ya hicimos una primera versión de montaje y yo mostraba el corto, que me acuerdo que fue un par de días antes del confinamiento, la gente se asustaba, sin música y sin sonido, con música de set, yo con sonido de set. O sea, si la gente se asustaba, ya así en crudo, digo, si le metemos un poquito, porque a mí siempre me gusta meter ese poquito más que tú dices, que yo también estoy en contra. Pero bueno, hay que jugar también con ese tipo de susto. Pues yo creo que lo hicimos crecer ese momento. Sí, lo haces crecer. Ojo, yo estoy en contra cuando es gratuito. Cuando me subes la música porque sí y no va a pasar nada. Cuando me subes la música. Yo también estoy en contra de eso. Pero hay un porqué. Por eso digo que en tu caso has sabido poner ese golpe de música que en cualquier otra película va a ser gratuito, pero aquí no es gratuito. Aquí tiene de una construcción de guión para mí muy, muy elaborada a todos los niveles. Sí, fue así. Pero bueno, sabiendo nosotros que funcionaba en montaje sin sonido, sabíamos, y me acuerdo yo que cuando pasamos la primera prueba del sonido que la mezclamos con mi compañero, con Juan, con el que hice el montaje, él se asustó con la primera prueba de sonido y habíamos repasado ese momento, pues tú me dirás cuántas veces en montaje. Me acuerdo yo que pegó un salto, que fue justo después del confinamiento. Digo, pues mira, si te has asustado tú que la has montado conmigo. Si te has asustado tú que sabes de qué va el tema, pues ojo. Pues sí. Y luego, de ese momento de golpe de música, que es ya la escena, digamos, desveladora de quién es Abracitos y dónde está, que bueno, aunque hemos dicho que íbamos a destripar, hasta este punto no vamos a llegar, pero bueno, cerráis el corto con eso y tras los créditos nos encontramos con algo otra vez más sorprendente. Sí, bueno, es como un regalito. Como que Abracito sigue ahí en la habitación. Que lo que se ha llevado el Abracito es un ente endemoniado que no tiene forma humana y la hermana piensa que se lo ha llevado, pero en verdad está allí. Ella va por la niña pequeña. Es que funciona todo, Tony. O sea, si te das cuenta, Domingo, no sé si te has dado cuenta, cuando empieza el corto, que el corto empieza después de lo que es la letra de Abracito, o antes, no me acuerdo. Ahora me pongo en duda de mí mismo. Aparece una pizarra con un dibujo. Sí. Ese dibujo es el final del corto. Si te fijas, si lo vuelves a ver y le das a pausa, vas a ver el final del corto. Te lo estoy explicando yo ahí, el final del corto. ¡Chan! Aquí tenemos la revelación del momento. Ojo a los que lo habéis visto ya con lo que nos acaba de contar Tony. Darle a pausa otra vez y volverlo a ver. Efectivamente. Quise mostrar lo que es el final, muy sutilmente, a través de un dibujo que ha creado la propia niña, de lo que va a pasar. Pues yo te digo que no me di cuenta de eso. Lo vas a volver a ver ahora. Que lo he visto, pero sí que te voy a decir que la pizarra es una cosa que me dio bastante mal rollo cuando vi el corto la primera vez. No sé por qué me dio mal rollo. Pues está lo que es el castillito, los pasos de la niña hacia debajo de la cama, la hermana mayor que se dice al principio que utilizaba el fantasma Abracito para meterle miedo como riéndose de ella. Todo eso está en la pizarra. O sea, te estoy contando los 11 minutos en una sola imagen.
Muy bien, pues le echaremos un ojo a eso, todo nuestro audiencia y yo, por supuesto, cuando terminemos la charla, que no lo voy a hacer ahora por si se me mezcla el sonido y estropeamos el programa, pero que lo voy a hacer en cuando terminemos, porque creo que, vamos, es maravilloso. No sé si te queda algo más que nos quieras añadir del corto, porque ahora llevamos exactamente 3 veces la duración del corto hablando sobre el corto, que no está mal. Ah, mira. Voy a dar suma, ya son 40 minutos. No, si alguien cuando lo vea quiere hacerme alguna pregunta, me puede contactar, yo encantado de la vida. Y si tienes alguna otra, Domingo, pues también podemos seguir hablando. Sí, yo la duda que tengo es cómo se puede hacer un corto de terror con 2 niñas y una sola organización y hacerlo tan bien hecho. Bueno, simplemente creer en lo que tienes, creer en la gente que te rodea, y si todo van a una, pues sale algo maravilloso, como nos salió a nosotros como Abracito. No, yo estuve preparando, recuerdo, el guión técnico lo estuve preparando durante 4 meses, porque que mi mente era, tengo que hacer ya la cumbre, como mira lo que sé, lo que puedo llegar a hacer. Y estuve trabajando muchísimo en lo que es en el guión técnico, en todos los planos, dar un porque sí a cada momento del corte. Ya eso lo mezclamos con las 2 actrices, bueno, las 3 actrices, Abracito es Virginia Gómez, que me cogen de la mano y me lo hacen que todo sea más fácil, pues el resultado pues es el que es y el que fue. Muy bien, pues enhorabuena sinceramente a todo el equipo. Muchas y bueno, gracias, para nuestra audiencia voy a decir una cosa porque muchas veces me escriben gente diciéndonos que a veces hablamos de cosas demasiado técnicas y que se pierden. Un guión técnico, para quien no lo sepa, es el mismo guión del corto que se le va a entregar a lo que es la parte artística, pero el guión que va a tener la parte técnica, donde al director de fotografía se le da una serie de indicaciones, al cámara se le da una serie de indicaciones de planos, de encuadres y demás. Vale, esto lo digo porque, Tony, hay gente que a veces habláis de tecnicismos entre directores y no tenemos ni idea de lo que estáis diciendo. Claro. Bueno, pues a grosso modo la diferencia entre lo que todos sabéis que es un guión, que es lo que se le entrega al equipo de actores o actrices en este caso, y el guión técnico es esa, que hay una serie de anotaciones para que todo el mundo que va a trabajar en el corto, en el apartado técnico, sepa cuál es su labor y dónde tiene que estar en cada momento para que todo fluya y todo vaya rápido. Eso es. Lo explico muy bien. Es la ventaja de haber hecho alguna vez algún guión técnico. Sí. Es mucho más difícil hacer un guión técnico que hacer un guión. Si hacer un guión a mí me parece difícil, hacerlo técnico me parece mucho más difícil. A mí me resulta muy complicado, pero lo disfruto muchísimo. Sí, yo también lo disfruto, pero... Contar lo que tienes en tu cabeza, o sea, como te lo imaginas todo, plasmarlo en un papel y luego transmitírselo a todo un equipo. O sea, es un reto que yo lo disfruto muchísimo. Yo también, pero ¿sabes dónde lo disfruto yo más el guión técnico? ¿Dónde? El día del rodaje, cuando no tengo que hablar con nadie más que con los actores, que ya les he explicado a todo el mundo todo y mi cámara y director de fotografía, Sergio, que le mando un saludo y se lo está viendo, sabe dónde quiero que esté en cada segundo y no tengo ni que mirarlo. No hablo con él hasta la hora de la comida. Ah, no, yo suelo hablar también y en el set. Una cosa que le llama mucho la atención al equipo técnico cuando trabajan conmigo, yo siempre tengo un monitor, yo nunca estoy en combo. Yo siempre estoy al lado de la actriz. En el plano este, por ejemplo, que hemos comentado para no despistar, en el plano este que el plano contra plano de las 2 niñas, ya cuando se están. Yo estoy al lado. A mí no se me ve por poco, pero yo estoy al lado de ella para generar la tensión y transmitirla con mi presencia allí y también haciéndole gesticulaciones para que entre más en el personaje. O sea, yo nunca me voy a combo. Yo tampoco me voy nunca. Yo, aparte de que mis rodajes no suelen tener combo, a mí me gusta estar, no como tú, pero a mí me gusta estar al lado del cámara. No, yo al lado del actor, sí. O sea, que vamos, que lo que... Y otra cosa que me es curiosa también, sí. Lo sé porque lo he leído, pero dinos de dónde eres tú natural. Yo soy de Lorina el Grande, de Málaga. De Málaga.
¿Y crees que esto te lo pregunto, no te lo pregunto gratuitamente, esto te lo pregunto porque últimamente tanto cortometrajistas como algún escritor de algún ensayo sobre cine que ha pasado por aquí, mucha gente de Andalucía, está viendo un resurgimiento del cine fantástico en esa tierra, sí, o es solo una percepción mía? Es una percepción tuya. No está viendo un resurgimiento del cine fantástico por ahí. No, yo no lo noto. El género fantástico y terror se concentra en otros ámbitos. Tenemos un festival maravilloso que es el Fancine, que apuesta mucho, pero lo que es el género terror y fantástico, yo considero que estamos a años luz todavía del resto de localizaciones que tú tienes en mente. Están saliendo figuras, ahí están resurgiendo muchos directores, pero hay que dar más oportunidades. Y ya se demuestran. Sí, hay mucha gente talentosa en el mundo corto en Andalucía. Esa es mi percepción, por eso te lo decía, porque yo he entrevistado a algunos, no recuerdo ahora todos, pero alguno que otro, y por eso te digo que, claro, no es comparable seguramente a Barcelona o Madrid, pero igual que hace unos años hubo una vertiente muy potente de cine de terror, en este caso mucho más gore en las islas, que salieron títulos muy potentes y todos venían de las islas de cine muy gore, pues a mí me da la impresión de que últimamente está saliendo algún que otro cortometrajista muy interesante en la zona del sur. Bueno, está saliendo gente puntual, hay gente muy talentosa, puntuales, pero que hay en otra parte del territorio que surge más gente, sí. Pero bueno, para eso estaremos, para dar guerra. Para dar guerra, muy bien. Y bueno, Tony, no sé si tienes algo más que nos quieras aportar del corto o si nos puedes contar algo sobre si estás liado ya en un nuevo proyecto que puedas contarnos algo respecto a él, porque yo desde luego, después de ver Abracitos, tengo ganas de ver algo más de lo tuyo. Bueno, todo el mundo dice, estamos trabajando en el largometraje. Sí, estamos ahí, pero bueno, es algo que pelearemos en un futuro. Pero queremos rodar ahora otro corto. No es terror paranormal, como se me ha acostumbrado a mí en los últimos años, sino salía a tocar lo que es el drama del día a día. Y poco más, no quiero decir mucho más por si no se llegase a hacer, pero parado con los brazos cruzados no estamos, queremos seguir contando historia. Sí, porque esto es como una droga. Efectivamente. Siempre de Abracitos ya va a hacer 3 años en febrero. O sea, uno tiene el gusanillo ahí siempre y quiere seguir contando historia, pero claro, siempre nos encontramos con el mismo problema, la financiación. Bueno, sí, claro, la financiación. Un gran eslabón. Y muchos otros. Sí, bueno, para mí el mayor escollo es siempre la financiación y la localización. En Abracito está rodado íntegramente en un plató. Lo construimos todo. Pues parece una casa. Yo estaba convencido que era una casa. No, se construyó todo. Estuvimos construyendo la casa Los Pano, porque lo construimos todo desde cero durante semana y media, 2 semanas. Y en plató estuvimos construyéndolo durante 4 días. Muy intenso. ¿Y el tiempo de rodaje? El tiempo de rodaje fueron 2 días, 2 jornadas. Así de media yo suelo hacer unos 14, 15 planos por día. O sea, calcula el doble de lo que rodamos. No es, venga, sale gratis. Eso sí me lo acabo de inventar y vamos a hacer. Se hace lo que hay en el guión técnico, que es lo que sé que va a salir seguro bien. Eso de improvisar tampoco es... A ver, la gente lo hace y sale maravillosamente bien, pero no es algo que yo haga. Yo tampoco lo recomendaría, ¿eh? No, a mí lo de improvisar me parece que es algo, sobre todo el técnico. A mí que un actor improvise y me diga una frase de otra manera, pues oye, si funciona no me importa, pero improvisar en lo técnico lo encuentro mucho más arriesgado. No, es muy arriesgado, es una bomba. Que luego puede salir bien, pero ¿y si sale mal? Claro, si sale mal estás comiéndote tiempo e incluso dinero. Efectivamente.
Pues Tony, no sé si quieres añadir algo más respecto. Bueno, yo hay una cosa que me llama la atención. Has dicho que te sales de lo paranormal y tiras al drama, pero ¿eso quiere decir que el futuro proyecto es un drama o es un drama dentro del terror? Es un terror de la vida misma. Vale, o sea que sí que No hay tienes fantasmas. No hay fantasma. A lo que me refiero. No hay sangre. No es fantástico. Pero es un terror muy puro que sucede en el día a día. La gente que se ha leído el guión, que son parte de mi equipo, se le parte la cara directamente con el giro final. Es algo, pero claro, estamos ahora en proceso de buscar lo que es la financiación. Si la conseguimos, se rodará. Si no, pues a ver qué le para en el futuro. Muy bien, pues espero que lo consigáis y que tiréis para adelante y desde luego, pues nada, oye, aquí tienes tu casa en Más de 1000 Gritos. Muchas gracias, amigo. Y por supuesto no te vas a marchar de aquí no se me olvida nunca, que sin que te pongan el aprieto que pongo a todos nuestros invitados y invitadas. Tú no vas a ser menos. A ver. Quiero que me escojas una película y solo una del cine fantástico hecho en España. Me da igual la época, me da igual que sea clásica, que sea actual. Una película que a ti te aporte mucho o que sea importante para ti. Y lo difícil que todo el mundo dice, ¿una solo? Sí, claro, es que hacer una lista de 20 sabemos todos. Escoger una es más complicado. De España, una película de terror española. Sí, vale, terror, fantástico en general. Cualquier cosa que enroque con el género, ciencia ficción, terror. A mí es que me apasiona el orfanato. Muy bien, una buena lección y escucha, no es la que más veces sale, pero sí que está entre las. Yo sé que no es la que más sale, pero para mí es una obra maestra. Bueno, ahí está donde está llegando Bayona. Bueno, no es la que más sale, pero te anticipo porque he abierto el listado que tengo hecho con todas las votaciones de todos nuestros invitados desde hace 2 años y El Orfanato está solo en segundo lugar, o sea que tampoco es... ¿Cuál es la primera? La primera en nuestro ranking son 2 y la segunda son 2. La primera son ¿Quién puede matar a un niño? Y El Día de la Bestia, son las más votadas. Y la segunda son 1000 gritos tiene la noche y Los otros. Empatadas. Y también te tengo que decir una en general de la vida, por ser gay. A mí esa película me gusta, pero es que El tiempo creo que es una película que yo la disfruté mucho cuando la vi, con la edad que la vi, pero para mi gusto, que no pienso que sea mala, pero pienso que igual El tiempo le ha jugado una mala pasada y más que porque la película se haya hecho vieja, que no creo que sea eso lo que le pasa, sino porque hay tanto tan parecido que ya no parece tan especial como parecía en su día. Ya sí, pero en su día todo el que la vio por primera vez se traumatizó. Sí, eso sí, una gran película. Pues sí. Pues nada, Tony, lo dicho, un abrazo, 1000 gracias por pasarte por aquí. Nada, gracias a ti, Domingo. Y nada, espero que tengáis mucho éxito y que sigáis haciendo mucho más cine. Eso esperemos. Y nada, cuando quiera, pues vuelvo por aquí. Muy bien. Me sentí muy a gusto. Me alegro. Hasta ahora. Venga, hasta luego. No.